Bienvenidos a mi canal de YouTube, les saluda el ingeniero Edgar Martínez, soy ingeniero en electrónica y en esta ocasión estaré subiendo videos acerca de análisis de circuitos. En esta ocasión vamos a ver lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff y vamos a resolver un circuito, pero antes de eso vamos a plantear algunos objetivos con los cuales queremos alcanzar en esta oportunidad. Vamos a conocer la ley de voltaje de Kirchhoff, abreviada como LVK, identificar una malla en un circuito y además de eso vamos a resolver un circuito utilizando el método de mallas. Tenemos la tabla de contenidos, lo que es en la ley de Kirchhoff vamos a ver el enunciado, la caída de tensión en una resistencia, qué es una malla en un circuito de una malla y un circuito de ejemplo. Además de eso estaremos analizando el circuito que vamos a resolver, los pasos a seguir para resolver dicho circuito. Lo vamos a analizar de una manera gráfica y además de eso vamos a explicar o estaré explicando la regla de Kramer, que es con el método que resolver el circuito. Clave aclarar que hay bastantes métodos para resolver circuitos por medio de mallas. Además de eso, en el desarrollo vamos a determinar las ecuaciones del circuito y acá vamos a ir sacando el determinante del sistema y determinante de la I1, de la I2, porque el circuito que vamos a ver es un circuito de dos mallas y por tal razón vamos a tener nada más dos corrientes de cada malla. La solución y ya vamos a ver el circuito resuelto. Comencemos por el enunciado de la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Nos dice que la suma algebraica, como lo pueden ver acá, la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una malla eléctrica en un circuito es igual a 0. En este caso, ¿por qué nos dice suma algebraica? Porque vamos a tomar en cuenta las caídas de tensión dependiendo del sentido de la corriente que nosotros tengamos. Y acá nos dice que hay que observar el término suma algebraica. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, vamos a tomar en cuenta las polaridades de las fuentes, de las caídas de tensión alrededor de la malla. La caída de tensión en una resistencia. Vamos a recordar un poco de circuitos básicos. ¿Qué es la caída de tensión en una resistencia? Como nos dice acá el texto, en este caso el flujo de la corriente circula a través de la resistencia desde el punto A al punto B, es decir, del terminal positivo al terminal negativo. Por lo tanto, como estamos yendo en la misma dirección que la corriente, habrá una caída de potencial a través de la resistencia igual a menos I por R. Acordémonos que voltaje igual a corriente por resistencia y el menos es porque es la caída de tensión. Entonces quiere decir que cuando nosotros estamos midiendo voltaje en el sentido que va la corriente, vamos a tener una caída de tensión. Por el contrario, si el flujo de la corriente estuviera en la dirección opuesta, es decir, del punto B al punto A, estaríamos ganando voltaje o estaríamos ganando potencial. En este caso nos quedaría I por R. Por lo tanto, para aplicar correctamente el método de Mayer, dice acá, a un circuito, primero debemos saber la polaridad, ya que el signo de la caída de voltaje a través del elemento resistivo dependerá de la dirección de la corriente que fluye a través de él. Entonces, resumiendo, vamos a perder potencial cuando la dirección de la corriente a través de un del elemento sea la misma y ganará potencial cuando el potencial sea al revés, o sea, es decir, vayamos en sentido contrario de la corriente. Más adelante vamos a aclarar bien qué es ese concepto o qué estamos tratando de decir. Con respecto, acá nos dice qué es una malla en un circuito. En palabras muy sencillas, malla es una trayectoria cerrada de elementos conectados en serie. En este caso, podríamos sustituir la palabra elementos por resistencias, ya que solo hacemos el análisis con resistencias para el caso de circuitos DC. Acá, como nos muestra la imagen, tenemos una malla. Si nos fijamos acá, tenemos dos resistencias que están conectadas en serie. Viene siendo un circuito serie, nada más que
Ahora agregamos el concepto de malla. Tenemos una fuente de voltaje. No quiere decir que una malla siempre tiene que estar compuesta por una fuente de voltaje, sino que además de eso puede haber en lugar de una fuente acá una resistencia y siempre sigue siendo una malla. Tenemos acá el flujo de la corriente que nos determina la polaridad de la fuente. En este caso la barra más grande, acordémonos que es el positivo y la barra más pequeña es el negativo. Y como estamos usando la corriente convencional que sale del positivo y llega hacia el retorno hacia el negativo, entonces por eso tienen esta polaridad los elementos. En este caso la resistencia tenemos que entra con más, la corriente sale con menos, entra con más, sale con menos. Y como les decía anteriormente, aquí podemos ver 4 mallas en un circuito. ¿Por qué razón? Porque tenemos acá dos elementos conectados en serie en esta malla. Acá tenemos la segunda malla para este ejemplo, 3 resistencias conectadas en serie. Y como podemos ir observando, por ejemplo, esta resistencia ya está siendo afectada por 2 mallas, es decir, por 2 corrientes que más adelante vamos a ver en qué nos afecta eso. Y así sucesivamente. Si se fijan, las mallas de en medio no tienen fuente. En este caso, ¿cómo vamos a determinar el sentido de la corriente? Bueno, el método que yo utilizo y que es bastante práctico es, en este caso, si nos imaginamos que esas dos fuentes, por ejemplo, esta fuente es de 12 voltios y esta es de 24, vamos a asumir el sentido de la corriente de la fuente que tenga mayor voltaje. En este caso sería la de 24 para el ejemplo que les estoy dando. Entonces tendríamos sentido antihorario para este circuito. Y dependiendo de la forma de conexión de las fuentes, pues así se van a sumar o se van a restar. Pero cuando sean afectadas, cuando haya más de una fuente en una malla. Entonces veamos el circuito de una malla. En esta ocasión yo he puesto 4 puntos, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Nosotros podemos tomar cualquier punto como referencia o punto de partida para poder analizar este circuito. Entonces tenemos acá que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes a través de una malla va a ser igual a 0, es decir, la sumatoria algebraica, valga la aclaración. Esto es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. ¿Por qué I por R? Porque sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si yo tomo como referencia el punto D y me muevo en sentido antihorario, es decir, yo puedo tomar este camino hasta retornar al mismo punto, o puedo tomar este otro camino hasta retornar al mismo punto. En esta ocasión comencemos con el análisis en el sentido antihorario. ¿Por qué razón acá de una vez yo he puesto una flecha acá indicando de C hacia B? Porque acá yo no tengo ningún elemento conectado, ninguna resistencia, entonces en este caso no habrá caída de tensión y no vale la pena estarlo analizando. Entonces por eso es que de acá del punto D al punto C no he puesto nada, me he saltado. Y veamos, tenemos que voltaje BC es igual a positivo, dice. ¿Por qué razón? Cuando nos piden voltaje BC, en realidad lo que nos están pidiendo es que nosotros midamos, si tuviésemos un tester, o en este caso, que vayamos del punto C al punto B. Por eso es que yo he puesto esta flecha acá, del punto C al punto B. Entonces, ¿por qué razón me queda positivo? Dice acá. Acá no estamos tomando valores, solo estamos viendo por qué queda positivo, por qué queda negativo. Acá comenzamos con signo negativo en el punto C, pero ¿qué pasa cuando pasamos del negativo del punto C al punto B? El punto B tiene un punto positivo, entonces por esa razón nosotros tenemos un punto, la polaridad positiva. Y recordar un poco de lo que les decía al principio del video es que si se fijan acá la fuente tiene una polaridad, esta conexión, más o menos, entonces la corriente tiene este sentido horario. Y como estamos yendo en sentido contrario al de la corriente, estamos analizando voltaje, ojo. Entonces dijimos, o decía el texto, que cuando estuviéramos, la trayectoria estuviera en sentido contrario,
con la corriente y vamos a ganar potencial. Entonces por esa razón tenemos el signo positivo acá. Entonces veamos, sustituyendo, comenzamos acá. Esto se me fue acá. Tendría que haber aparecido antes, que es la sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada, o la sumatoria algebraica de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces sustituyendo acá este valor, comenzamos voltaje BC. Acá no le puse el signo positivo porque ya se sobreentiende, si no tiene un signo negativo ya sabemos que es un positivo. Luego tenemos el voltaje AB, que en realidad nos están pidiendo voltaje del punto B al punto A. Entonces por esta razón está esta flecha acá. Y tenemos también que va a ser positivo. ¿Por qué razón? Porque acá, en esta trayectoria que vamos a hacer, comenzamos con negativo y terminamos con positivo. Si lo queremos ver de esta manera, siempre vamos a poner el signo con el que terminamos el recorrido. Ya vamos armando. Teníamos voltaje BC, aquí más, que no lo puse, más voltaje AB. ¿Por qué razón más? Porque tenemos que un voltaje positivo el que nos daría acá. Luego el punto A al punto D, que en realidad nos están diciendo voltaje DA. Es decir, del punto A al punto D. Entonces si nos fijamos acá, tenemos que en el punto A tenemos un voltaje positivo, pero cuando recorremos esta trayectoria terminamos con un voltaje negativo. Entonces por esta razón tenemos el signo negativo acá y nos vendría quedando menos voltaje B de A. Acá tal vez no se mira muy claro o no se podría entender muy bien el concepto porque yo no he puesto valores acá en la fuente ni en las resistencias. Entonces, si lo queremos para que sea un poco más entendible, supongámonos que acá tendríamos una fuente de 10 voltios y acá supongamos que las resistencias son de igual valor y por tal razón habrían 5 voltios acá y 5 voltios acá. Entonces, si hacemos el análisis partiendo del punto D acá, como lo hemos hecho, aquí no hay caída de tensión porque no hay ninguna resistencia conectada. Entonces tenemos acá del punto C al punto B tendríamos 5 voltios positivos. Luego más, ¿por qué razón más? Porque del punto B al punto A, es decir, acá voltaje AB, tendríamos otros 5 voltios. Entonces 5 más 5 tendríamos 10. Y acá, como la fuente de 10 voltios que tendríamos acá del punto A al punto D terminamos con signo negativo, menos 10 voltios, acá nos daría 0. Por esa razón acá estamos viendo que se cumple la ley de voltaje de Kirchhoff. Más adelante hay un circuito de ejemplo ya con valores. Igual a 0, nos dice acá. Ahora analicemos en el sentido horario, siempre partiendo del punto D como referencia. Como les repito, acá podemos tomar cualquier punto de partida como referencia, pero yo he decidido tomar el punto D. Entonces tenemos acá que voltaje AD va a ser igual positivo, es decir, nos están diciendo que el voltaje AD, es decir, del punto D al punto A, va a tener una polaridad positiva acá. ¿Por qué razón? Porque tenemos aquí menos y cuando hacemos el recorrido terminamos con el signo positivo. Sustituyendo acá, ya armamos la fórmula. Este igual lo que les decía, es el planteamiento de la ley de voltaje de Kirchhoff. Acá comenzamos a armar nuestra fórmula. Sumatoria de voltaje va a ser igual a voltaje AD. Luego voltaje BA va a ser igual a negativo. ¿Por qué razón? Vamos a partir del punto A hacia el punto B. Entonces si se fijan otra vez acá, tenemos signo positivo acá, comenzamos y vamos en el mismo sentido que la corriente. Y terminamos en el punto B. Acuérdense que analizamos la trayectoria, ¿sí? Entonces ponemos el signo del punto o con el que terminamos la trayectoria. Ya nos quedaría menos voltaje BC. Luego, por tal razón, tendríamos que analizar del punto B al punto C. En este caso sería voltaje de C hacia B. Nos quedaría negativo. Acá dice, comenzamos con positivo y al terminar la trayectoria o el recorrido terminamos con un signo negativo. Y acá, como no vale la pena, como les decía, analizar esta parte porque no hay una caída de tensión. Entonces, acá nos quedaría 0 otra vez. Entonces, ahora sí, tenemos un circuito de ejemplo. Dice, encontramos el primero para poder analizar este circuito.
yo lo hago de esta manera, es que primero yo voy a encontrar una resistencia equivalente para poder saber los voltajes que va a caer en cada una de ellas. Tenemos que la fuente es de 12 voltios, pero no sabemos cuántos voltajes cae en cada una de las resistencias. Como esto es una malla, en realidad una malla es un circuito en serie independiente, entonces tenemos que las propiedades de un circuito serie, como ya lo hemos visto, son que la corriente es la misma a través de todo el circuito y el voltaje se va a dividir en cada uno de los elementos conectados. El voltaje de la fuente, obviamente no puede haber más del voltaje de la fuente acá. Entonces tenemos una resistencia de 10 ohmios, otra resistencia de 20 y otra resistencia de 30. Y la fuente de 12. La polaridad de esta fuente, como la vemos acá conectada, tendría este sentido, la corriente, en sentido horario, ya que estamos usando la corriente convencional. Entonces, ¿cómo encontramos la resistencia equivalente de este circuito? Fácil. Aplicamos los conocimientos de circuito serie. La resistencia equivalente o resistencia total va a ser igual a R1 más R2 más R3. Luego sustituimos esos valores en la fórmula y tenemos que resistencia total va a ser igual a 10 más 20 más 30, que nos daría un total de 60 ohmios. Entonces, con este dato ya podríamos nosotros redibujar el circuito y nada más dibujar una resistencia con su respectiva fuente y ya podríamos nosotros calcular la corriente, que acá como vemos nos dice 0.2. ¿De dónde salió ese 0.2? Pues sabemos que sabemos que corriente es igual a voltaje entre resistencia, en este caso resistencia total, porque ya habíamos sacado una resistencia equivalente en el circuito. Entonces sustituimos estos valores y tenemos que 12 voltios, que son los de la fuente, entre 60 ohmios, que son la resistencia total, y si nosotros hacemos esto en la calculadora, pues tendríamos que nos da 0.2 amperios. Y acá tenemos un ejemplo. Más bien es la simulación en Proteus. Este es un simulador de circuitos muy bueno, se lo recomiendo para simular circuitos eléctricos, para el área de electrónica, tiene bastantes funcionalidades. En este caso podríamos comprobar en el simulador, podemos comprobar que tenemos los voltajes deseados o calculados en este caso. Acá me dio menos, acá porque yo conecté mal el multímetro o el voltímetro, digamos, en esta ocasión. Porque acordémonos que acá tendría que haber conectado el positivo y acá el negativo, ¿sí? Pero igual, aquí el voltaje de la fuente se está dividiendo en cada una de las resistencias y la corriente es de 0.2. Y lo quise poner así para que se den cuenta que estamos hablando de lo mismo, 0.2 amperios, la corriente es la misma en todo el circuito acá, nada más que como ya tenemos una resistencia equivalente acá, tenemos 12 voltios, que son los mismos de la fuente. Por eso es que no se está dividiendo el voltaje aquí, porque solo tenemos un elemento conectado, en este caso una resistencia. Luego, ya que hemos encontrado los voltajes de este circuito, que aquí caen 2 voltios, 4 voltios y 6 voltios acá respectivamente, podríamos hacer lo mismo, el análisis de la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces nos dice que la sumatoria algebraica de las cavidades de tensión en una trayectoria cerrada va a ser igual a 0. Entonces, si sustituimos esto, podríamos decir que la sumatoria de voltajes va a ser igual a las caídas de tensión en un circuito. Que la caída de tensión, acordémonos que es voltaje, y voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces tenemos que voltaje, ok, acá igual he tomado como referencia el punto D, como les repito, aquí yo podría haber tomado como referencia cualquier punto de los que yo he puesto acá, pero decidí siempre comenzar por el punto D. Y ahora vamos a comenzar el recorrido en sentido horario, ¿sí? Entonces veamos, voltaje AD más 12, aquí ya tenemos valores, ¿por qué? Porque ya vamos a ir tomando en cuenta, para que se vea más claro esto. Los valores, más 12 voltios. ¿Por qué razón? Porque nos están pidiendo voltaje AD. Entonces en realidad lo que tenemos que hacer es partir del punto D hacia el punto A. Acá iniciamos con negativo y el recorrido lo terminamos con positivo. Por esa razón tenemos más 12. Acá ya venimos armando nuestra fórmula, digamos.
Luego, voltaje, en este caso VA, va a ser igual a menos 2. ¿Por qué razón menos 2? Porque estamos acá, nos están pidiendo voltaje VA, es decir, voltaje del punto A al punto B. Acá. ¿Y por qué negativo? Porque comenzamos acá el recorrido con positivo, pero lo terminamos con negativo y ponemos el signo con el que terminamos la trayectoria, menos 12, y le agregamos el menos 2 a la fórmula. Luego tenemos que nos están pidiendo el voltaje CB, es decir, del punto B hacia el punto C, y nos dice acá que tenemos menos 4 voltios. Obviamente, porque estamos en el punto B acá, nos están pidiendo el punto B al punto C, que nos movamos del punto B al punto C, es decir, de acá comenzamos con positivo y terminamos con negativo, por eso tenemos menos 4 y le agregamos el menos 4 a la fórmula. Y por último, tenemos voltaje CD, o DC, perdón, es decir, del punto C al punto D. Estamos acá con positivo, terminamos con negativo y el voltaje que cae acá son 6 voltios. Entonces, le agregamos esos 6 voltios. Y si hacemos la suma algebraica, como dice la ley de voltajes de Kirchhoff, 12 menos 2, 10, menos 4, 6 y menos 6 igual a 0. Entonces, sí se está cumpliendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Para el análisis que hemos hecho, lo hemos hecho con el sentido horario. Luego tenemos acá el voltaje CD, es decir, del punto D, siempre partiendo del punto D del punto C, tenemos el voltaje del punto D hacia el punto C. Empezamos con negativo y terminamos con positivo y vemos que el voltaje que cae en esta resistencia son 6 positivos. ¿Por qué? Por la trayectoria que estamos siguiendo. Entonces comenzamos a armar nuestra fórmula. Luego nos están pidiendo el voltaje BC, es decir, del punto C al punto B. Entonces en este caso tenemos que, estamos aquí con negativo, terminamos con positivo y sabemos que el voltaje que cae acá son 4 voltios. Entonces le sumamos esos 4 voltios a lo que ya veníamos analizando. Luego el voltaje AB, es decir, del punto B al punto A. Nos dice que va a ser igual a más 2 voltios. ¿Por qué razón? Otra vez, estamos con negativo, terminamos la trayectoria con positivo. Y el voltaje que pasa por esta resistencia o que cae son 2. Se lo agregamos a la fórmula. Y terminamos con voltaje del punto A al punto D, que en este caso es voltaje de A, es decir, del punto A al punto D. Acá comenzamos con positivo y terminamos con negativo, entonces menos 12. Esos menos 12 se los agregamos a la fórmula y 6 más 4, 10, más 2, 12, menos 12, 0. Se está cumpliendo en cualquier trayectoria que sigamos, ya sea sentido horario o sentido antihorario, se está cumpliendo la ley de voltaje de Kirchhoff. Luego, ya que hemos analizado un poco cómo es que se sacan los voltajes en una malla, qué es una malla, entonces podríamos decir que podemos tomar pasos a seguir para resolver un circuito por el método de mallas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, determinar el número de mallas en el circuito. Ya sabemos que es una malla a esta altura, entonces ya podemos identificarlas. Número 2, asignar corrientes y ubicar signos. Ese sería el segundo paso. Después de haber determinado el número de mallas, vamos a asignar las corrientes y ubicar los signos respectivamente en el circuito. Y vamos a aplicar LVK, es decir, ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a sacar las ecuaciones, a obtenerlas. Y vamos a resolver el sistema de ecuaciones por cualquier método. En este caso lo voy a resolver yo por la regla de Cramer. Veamos el análisis gráfico. Este es el circuito que vamos a resolver. Si podemos analizarlo, comencemos por las fuentes. Tenemos una de 10 y otra de 20. Y tenemos 3 resistencias de 4 ohmios cada una. Entonces, primero determinemos el número de mallas en el circuito. Y como ya habíamos dicho que una malla es una trayectoria cerrada de elementos conectados en serie, entonces podemos decir que tenemos 2 mallas. ¿Por qué razón? Porque aquí hay una malla, que si se fijan, la malla 1 está compuesta por una fuente de 10 y por otra resistencia de 4 y otra más de 4. Es decir, 3 elementos intervienen en esta malla. Y la malla 2 está compuesta por una fuente de 20 y 2 resistencias de 4 ohms.
Luego de haber determinado el número de mallas en el circuito, vamos a asignar las corrientes y ubicar los signos. Primero ubiquemos los signos de la malla 1. Vamos a tomar como referencia la conexión de la fuente. En este caso tenemos que la fuente está conectada de esta manera, positivo o negativo. Entonces, si vamos a usar la corriente convencional para analizarlo, que es lo que vamos a analizar siempre con la corriente convencional los circuitos, entonces vamos a decir que esta corriente va a ser en sentido horario, es decir, va a tener este sentido y le vamos a llamar que es una I1, corriente 1. Entonces, como es corriente convencional, entra con positivo, sale con negativo, positivo, negativo. Y acá tenemos, siempre vamos a analizar la corriente en base a la fuente que tenemos en esta malla. Para este caso tenemos esta polaridad. Tenemos aquí la fuente conectada con positivo, negativo, y corriente convencional entra con positivo, sale con negativo, positivo, negativo. Y tendríamos que la corriente I2 de la malla 2 tiene este recorrido o este sentido. Tenemos dos corrientes una de cada malla, pero si se fijan acá, por esta resistencia está pasando la corriente 1 de la malla 1 y la corriente 2 de la malla 2. Entonces acá tenemos que analizar qué sentido tienen las dos corrientes. Si vemos acá, ambas tienen la misma dirección hacia abajo, por decir algo. Entonces, cuando las corrientes tienen la misma dirección, las vamos a sumar. Es decir, si aquí, por ejemplo, pasaran 3 amperios y aquí pasaran 2, sumaríamos esas dos corrientes y aquí estarían pasando 5 amperios, por decir algo. Ahora bien, si acá esta corriente sigue igual, pero acá en lugar la fuente estuviese invertida y la corriente ya tuviera el sentido antihorario, si se fijan acá tuvieran esta corriente I2 fuese acá hacia arriba y esta siempre vendría aquí hacia abajo. Entonces tendrían signos diferentes o sentidos diferentes, entonces tendríamos que restarlas ahí, dependiendo de los valores que tengamos. Para posteriores circuitos voy a explicar circuitos con más mallas y con más fuentes. Y a esa le llamamos corriente I3, que en este caso solo va a ser la suma de I1 más I2. ¿Por qué la suma? Porque repitiendo tenemos el mismo sentido. Si aquí fueran sentidos diferentes las corrientes, las restaríamos. Entonces, ahora bien, otra cosa importante es que el número de ecuaciones que vamos a obtener va a ir de acuerdo al número de mallas que tengamos en el circuito. Por ejemplo, en este circuito solamente tenemos dos mallas, por ende solo vamos a tener dos ecuaciones. No quiere decir que porque acá hemos determinado una y 3, yo voy a tener tres ecuaciones, porque en este caso ya estoy definiendo mi ecuación acá. ¿Sí? Pero esto es en base a determinar las corrientes que afectan este circuito. Si aquí tuviéramos otra resistencia, por ejemplo, no sé, u otra malla y que estuviera afectando otra resistencia, tendríamos otra corriente, pero no es el caso. Entonces veamos un poquito de manera rápida la regla de Cramer. Antes de eso, definamos qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o varias variables. Acá puse yo un ejemplo y tenemos un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál es el objetivo o por qué decidimos resolver un sistema de ecuaciones de 2×2? El objetivo de esto es hallar una solución única para ambas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si yo digo que x más y va a ser igual a 5 y x menos y va a ser igual a 1, yo tengo que hallar una respuesta única para estas dos ecuaciones. Por ejemplo, posibles soluciones. Si yo pongo que x vale 4 y y vale 1, yo puedo sustituir estos valores en la fórmula o en las ecuaciones que yo he puesto acá. Por ejemplo, 4 más 1, 5, sí, me funciona, se cumple. Pero ¿qué pasa acá? Siempre sustituyendo 4 menos 1, 3. Pero aquí yo estoy afirmando que x menos y va a ser igual a 1, entonces no se cumple. No es una solución correcta. Luego, probando acá valores, yo he puesto que x vale 1 y y vale 4. Entonces en este caso
X vale 1 y Y vale 4. Se cumple para la primera, pero ¿qué pasa acá? 1 menos 4 es igual a menos 3, entonces no se cumple para la segunda ecuación. No es una solución tampoco. Pero también podemos decir que X vale 3 y Y vale 2. Y sustituimos acá en la primera ecuación X vale 3 y Y vale 2. 3 más 2, 5. En la segunda X vale 3 y Y vale 2 y 3 menos 2 va a ser igual a 1. Entonces acá hemos encontrado una solución única para este sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? De dos incógnitas. Entonces ese es el objetivo de resolver estas ecuaciones. Acá parece, bueno, en realidad es sencillo, pero cuando se nos complica cuando ya tenemos otros valores más altos y queremos, y en lugar de estar probando, como hemos hecho aquí a la prueba y error, hay métodos de cómo resolver estos sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son esos métodos? Está el método gráfico, el de sustitución, el de igualación, el de reducción o eliminación y el de suma y resta, que en este caso creo que es el mismo. Y el de Cramer. Bueno, hay muchos más, pero he decidido poner aquí algunos. Y yo me voy a centrar en el método de Cramer. En el método de Cramer, que es un método bastante amigable y en el cual no nos vamos a confundir demasiado. Entonces, ¿qué nos dice la regla de Cramer? Nos dice que es un teorema de álgebra lineal que le da solución, que da la solución de un sistema lineal de ecuaciones en términos de determinantes. Pero antes de saber qué es un determinante, a qué nos estamos refiriendo, veamos qué es una matriz. Y dice que es un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Las matrices tienen por nombre una letra mayúscula y sus elementos se encierran entre dos paréntesis o corchetes. Veamos, ejemplo de una matriz. Tenemos acá la matriz A. Esto va a ser igual y tenemos estos valores. Entonces decimos que una matriz es de orden m por n, es decir, de una o dimensión m por n cuando tiene m filas y n columnas. Pero ¿qué son las filas y qué son las columnas? Bueno, eso es como cuando estamos en Excel o creando cualquier tablita. Tenemos acá que esta va a ser nuestra fila 1 y esta va a ser nuestra fila 2 para esta matriz. Y estas van a ser las columnas, las que están verticales, el eje de la Y. Columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces esta es la manera correcta de identificar una matriz, de las columnas y las filas. Entonces veamos, pero acá vemos que siempre van primero, cuando decimos una matriz por ejemplo de 2 por 3, el primer número siempre va a ser el número de filas y el segundo número va a ser el número de las columnas. Tiene 2 filas y 3 columnas, es una matriz de orden 2 por 3. Ahora bien, en la matriz A dice el elemento A21, fila 2, columna 1 vale 3. ¿Por qué razón? Acá les aparece una imagen donde están numerados con su respectivo índice, se podría decir. Este es, por ejemplo, el A11 o A sub 11. Tenemos acá que va a ser el elemento de la fila 1 y la columna 1. Fila 1, columna 1. Y así sucesivamente podemos ir, por ejemplo, el A22, fila 2, acá esta sería la primera y la segunda fila, A22, y la columna 2, columna 1, columna 2, A22. Entonces acá, ¿por qué dice que vale 3 este elemento, el A21? ¿Por qué? Porque está en la fila 2, esta es una fila, esta es otra fila, y en la columna 1, que es el segundo número que nos está diciendo, columna 1, vale 3 ese elemento. Pero acá no nos vamos a complicar mucho. Esto es para que sepan de dónde es que viene esta numeración. Y acá, perdón, tenemos que A sub 11 vale 1. Aquí lo podemos ir viendo. A sub 12, columna 1, fila 1, columna 2 vale 2. Y así sucesivamente. Luego tenemos que saber qué es el determinante de una matriz. Y dice que es el resultado de restar la multiplicación de los elementos de la diagonal principal con la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Qué es diagonal principal y secundaria? Pues ya vamos a ver qué es eso. Entonces, ¿qué es el determinante de una matriz? El determinante de una matriz
dice que de 2 por 2 se obtiene dibujando una X sobre sus elementos. Y luego dice primero dibujamos la diagonal que empieza por arriba en el lado izquierdo de la X, es decir, la diagonal principal. Y luego dibujamos la diagonal que empieza por arriba en el lado derecho de la X, diagonal secundaria. Entonces acá hay un ejemplo. El determinante de X va a ser igual. Esta D es determinante de X, de Y, de Z, de cualquier letra. Tenemos acá un determinante de 2 por 2. ¿Por qué razón? 2 filas, 2 columnas. Entonces, esta va a ser nuestra diagonal principal. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo con esta cuestión? Yo voy a multiplicar en diagonal. Por ejemplo, 8 por 7. Una recomendación sana es que ustedes siempre cuando hagan esta operación pongan paréntesis la operación. ¿Por qué razón? Porque a este resultado yo siempre le voy a restar lo que multiplique de la diagonal secundaria acá. Entonces este menos es siempre de fórmula. Por esa razón es que yo he puesto acá entre paréntesis las dos multiplicaciones, la de la diagonal principal y la de la diagonal secundaria. Al realizar esta operación sencilla, 8 por 7 es 56 y 3 por 5 15. ¿Por qué razón les digo esto que cierren entre paréntesis? Porque puede ser que de repente acá les quede negativo alguna vez y acá menos por menos daría más. Entonces acá ya no estaríamos restando sino que sumando, pero se dará el caso en otro circuito. 56 menos 15 tenemos que es 41 y determinamos que el determinante de X, valga la redundancia, es 41. ¿Qué nos dice la regla de Kramer? Pues acá tenemos un ejemplo, resuelve el sistema, dice. Menos 6 menos 6x menos 7y va a ser igual a menos 9 y 7x menos y va a ser igual a 9. Acá, para poder encontrar una solución única a este sistema de ecuaciones de 2 por 2, tenemos, para aplicar la regla de Kramer, nos dice que primero tenemos que hallar el determinante de los coeficientes de las incógnitas. A esto le llamamos determinante del sistema. Acá está como una delta. Entonces acá, si se fijan, este menos 6 y menos 7 es de la columna de las X y el menos 7 y menos 1 es de la columna de las Y. Acá no se ve el menos 1. Y estos términos los dejamos para después. Entonces aquí hacen las operaciones respectivas en diagonal, perdón, menos 6 por menos 1 da 6. A esto le vamos a restar siempre la multiplicación de la diagonal secundaria y tenemos que 7 por menos 7 va a ser menos 49. Acá hay un ejemplo de lo que les decía. Entonces acá les quedó negativo. Menos por menos da más. Entonces tendríamos que sumar 6 más 49 nos da 55. Luego, ya que encontramos el determinante general, encontramos el determinante con respecto a x. ¿Cómo lo hacemos? Pues acá sustituimos los valores de los coeficientes de las x y le ponemos en lugar de la columna de las x, vamos a poner los términos independientes acá. Menos 9 y 9. Y acá lo dejamos como estaba, menos 7 y menos 1, acá igual. Y hacemos la misma operación, no me voy a detener mucho acá. Y luego, por último, encontramos el determinante con respecto a y. Acá igual, en lugar de poner, vamos a sustituir los valores de los coeficientes de la y por los valores de los términos independientes acá. Si se fijan acá, menos 6 y 7 son los de los valores de las x y estos desaparecen y ponemos los términos independientes. Al hacer la operación, la multiplicación y luego esta operación nos queda 9. Y por último, por la regla de Kramer, para obtener la respuesta definitiva, vamos a dividir el determinante que encontramos, por ejemplo, para encontrar el valor de la variable x, el determinante de la x entre el determinante del sistema o el determinante general. Nos quedaría de esta manera. Lo podemos dejar expresado en quebrados o en decimal. En nuestro caso, como vamos a estar utilizando corrientes, pues vamos a dejarlo siempre en decimal. Y acá, para encontrar la variable y, vamos a dividir el determinante que encontramos de y entre el determinante general. Nos quedaría de esta manera. Y en decimal nos quedaría así. Ok. Las ecuaciones. Vaya, veamos. Acá hay un refresh del circuito que habíamos analizado anteriormente. Las mallas, las corrientes que teníamos y todo eso. Entonces, ahora sí, vamos a determinar las ecuaciones que tenemos acá en cada malla.
Veamos. La malla 1. Aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, perdón. Sumatoria de voltajes en un circuito o en una trayectoria cerrada va a ser igual a la suma de las caídas de las tensiones de los elementos que estén conectados. Entonces, sustituyendo acá, fíjense, acá tenemos esta fórmula de dónde sale. Veamos, analicémoslo. Primero, el 10 de dónde sale. Si nosotros sustituimos acá sumatoria de voltajes, en este caso 10, tenemos que ¿de dónde sale esta fórmula? Tenemos que sumatoria de voltaje va a ser igual a la suma de las caídas de las tensiones. Entonces, acá, en lugar de sustituimos acá sumatoria de voltaje va a ser igual a 10. Vamos a tomar el voltaje de la fuente y vamos a dejar de lado las unidades. Esto va a ser igual a 4i. ¿Por qué 4i? Porque aquí estamos diciendo que la sumatoria de las caídas de las tensiones, como no sabemos qué corriente pasa en esta malla o la cantidad, ponemos acá nada más la i que está pasando, en este caso es la i1, y este 4 es esta resistencia de 4 ohms. Entonces tenemos esta resistencia de 4 por i, la caída de tensión acá, más la suma o la caída de tensión que va a haber acá, que en este caso va a ser 4 y también, ¿por qué? Porque estamos analizando la malla 1. Luego, cuando ya terminamos de analizar toda la malla, nos volvemos a ver si el circuito o una parte del circuito de la malla está siendo afectada por otra corriente. Y como lo podemos ver acá, esta resistencia está siendo afectada por esta otra malla, es decir, por la corriente 2. Entonces, como ya habíamos analizado que las corrientes tenían el mismo signo, entonces yo le he puesto aquí más, lo he puesto en rojo por eso, porque acá tenemos, le vamos a sumar esa corriente, porque está siendo afectada por ella. Entonces, más 4 y 2. Y acá este paso podría estar de más, pero para que se vea ordenado lo he puesto. Aplicamos un factor común, que es un segundo caso de factoreo. Pero como les digo, no es necesario este paso, porque yo perfectamente puedo sumar 4 más 4 acá, términos semejantes, y me quedaría de esta manera 8 y 1 más 4 y 2. ¿Por qué razón 4 y 2? Porque no tiene con quién sumarse ni restarse, entonces aquí me quedaría. Y tendríamos la primera ecuación. Luego, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2, igual, tenemos que 20, ¿de dónde sale este 20? Acá, tenemos 20 voltios. Estos 20 voltios de esta fuente. Si acá hubiese una fuente conectada, ya sea en serie o, o en paralelo, pues tendríamos que ver acá si sumamos o restamos las fuentes. Pero en este caso solo tenemos 20. Va a ser igual a, analizamos las resistencias que están conectadas en esta malla. Tenemos dos, esta de 4 y esta otra. Entonces 4 y 2, que sería esta, más, fíjense bien, siempre le vamos a sumar las caídas de tensión a los elementos. Aquí no nos van a importar los signos, digamos, siempre vamos a sumar las caídas de tensión. Entonces estas dos, 4 y 2 más 4 y 2 son estas dos. Luego cuando ya termine de analizar los elementos que hay en la malla, veo o verifico si hay alguna resistencia que esté siendo afectada por otra corriente, y en este caso es la misma, la de 4, que está siendo afectada por la corriente 1. Entonces acá yo lo he puesto en rojo también, más 4 y 1 porque tienen el mismo signo las dos corrientes, entonces por eso es que yo le pongo el signo más 4 y 1. Y por esa razón, acá factor común, 4 más 4, 8, y 2 más 4 y 1, y tenemos la segunda ecuación. Ya obtuvimos las ecuaciones acá, ambas ecuaciones. Entonces, ¿qué nos resta ahora? Pues ordenarlas. Yo he puesto acá ya ordenadas las fórmulas, y he puesto I1 por columna, I1 con I1, I2 con I2, y los términos independientes que serían los voltajes. Entonces, siguiéndole la regla de Kramer, primero vamos a determinar, valga la redundancia, un determinante del sistema o determinante general. ¿Cómo lo hacemos? Acuérdense,
que les decía que en la columna de la I1 yo voy a poner estos valores y en la columna de la I2 estos valores, porque vamos a determinar el determinante general. Entonces veamos, 8, 4, 4 y 8, que serían 8 y 4, serían estos dos de la I1, 4 y 8 serían estos dos. Estos todavía no los tomamos en cuenta, porque hasta que estemos encontrando los demás determinantes. Ahorita el determinante general. Entonces hacemos la multiplicación en diagonal de esta manera. 8 por 8, 64 menos 4 por 4, 16. Entonces 64 menos 16. Y nos quedaría 48. Ya encontramos nuestro determinante del sistema. Luego el determinante de la I1. Veamos. Siempre veamos acá. Como quiero encontrar el determinante de la corriente 1, aquí si se fijan ya no estamos trabajando con X y Y. Aquí estas son nuestras, queremos hallar las corrientes. Entonces, determinante de la I1 va a ser igual. Como estoy encontrando en lugar de poner estos coeficientes de la I1, yo voy a sustituirlos por los términos independientes. En este caso, aquí TI, término independiente. Entonces, 10 y 20, que son estos dos, y 4 y 8, que serían los de la I2. Entonces, al hacer la multiplicación, 10 por 8, 80, menos 20 por 4, 80. Me quedaría 0. 0. Entonces, acá ya puedo decir que mi corriente 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque todo número dividido entre 0 es igual a 0. Luego el determinante de la I2. Igual, ponemos los valores de la columna de la I1, 8 y 4, y como estamos encontrando el determinante de la I2, pues ponemos acá los términos independientes, 10 y 20. Y vemos acá que 8 por 20, acá 8 por 20 va a ser igual a 160, menos 4 por 10 va a ser igual a 40. 4 por 10, 40. Entonces, tenemos que el determinante de la I1 va a ser 120. Ahora bien, veamos la solución. ¿Cómo voy a sacar ya la respuesta final? Yo voy a dividir el determinante que encontré de la I1 entre el determinante del sistema. Como ya nos había dado 0 acá, pues obviamente aquí va a ser 0 amperios. Y el determinante de la I2 va a ser igual al determinante de la I2 entre el determinante del sistema. Entonces tenemos que habíamos encontrado el determinante de la I2 120 entre 48, que es el determinante del sistema. Y al hacer esta operación nos queda 2.5. Entonces concluimos que la I1 va a ser igual a 0 amperios y la I2 a 2.5. Y la I3 pues la suma de las dos, pero como aquí es 0 pues va a ser la misma. 0 más 2.5, 2.5 amperios es la corriente I3. Y el circuito resuelto nos quedaría de esta manera. Acá, ¿cómo compruebo yo? O una manera de comprobar esta respuesta, pues ya que no tenemos a la mano tal vez los elementos para poder armar este circuito y medir corrientes y voltajes, pues lo hacemos con el simulador. Por acá está. Vamos a ver acá. Entonces, si yo le doy simular acá, podemos ver que la corriente I1 es 0. Me está marcando 0 amperios el amperímetro. Y acuérdense que la corriente siempre, para medirla en un circuito, hay que interrumpir el circuito. Se mide en serie con el elemento al medir. La corriente I3, que sería esta, que es la misma de la corriente I2. ¿Por qué razón? Porque como esta es 0, me dio 2.5. Si aquí yo hubiera encontrado que me hubiera dado, por ejemplo, 1 amperio, yo le tendría que haber sumado ese amperio. Y aquí yo hubiera tenido 3.5, por decir algo. Entonces acá tenemos la misma. Y podemos ver que resolvimos de manera correcta el circuito. Entonces, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Posteriormente les estaré subiendo más videos acerca de circuitos eléctricos. Gracias.